Hola, hoy vamos a hablar sobre los números relativos. El valor de un número relativo va a depender de su punto de referencia. Este valor relativo puede ser positivo o puede ser negativo. Si el punto de referencia varía, también va a variar el valor del número relativo. ¿A qué distancia estamos de la torreta del castillo? Pues depende del punto de referencia. Si estamos a ras de suelo, la distancia es de 30 metros. Si estamos en el centro de la Tierra, la distancia puede ser de 6.000 kilómetros. Generalmente los números relativos se utilizan para usos concretos, principalmente para medir altitud, para referirnos a años en la historia, para medir temperaturas o para comparar variaciones en diferentes periodos de tiempo. Siempre ten en cuenta los puntos de referencia. Por ejemplo, si queremos medir altitud, el nivel del mar. Si queremos medir temperatura, el punto de referencia sería 0 grados Celsius. Como referencia a los años de la historia, por ejemplo, el punto de referencia sería el nacimiento de Jesucristo en los países de tradición cristiana. ¿Cómo calculamos los números relativos? Primero, averigua de qué estamos hablando. Si hablamos de altitud, de edad en la historia, de temperatura, de distancia. Datos del problema y le restamos el valor del punto de referencia. Si hablamos de temperatura, el punto de referencia es 0 grados Celsius. En nuestro ejemplo, Siberia tiene menos 40 grados. Entonces sería menos 40 menos 0. El número relativo sería menos 40. Es un valor negativo respecto a su punto de referencia. Si hablamos de la altura de una montaña, estamos hablando del punto de referencia a nivel del mar, que sería a 0. En nuestro caso, el Everest mide 8.800 metros de altura a nivel del mar, o sea, sería más 8.800. Si hablamos de edad histórica, Aristóteles nace en el 383 a.C., por tanto sería menos 383 menos 0, sería el número relativo menos 383, un valor negativo respecto al comienzo de nuestra era. También se usan números relativos para variaciones en un periodo de tiempo. En nuestro caso, el punto de referencia sería de 2,9 millones de habitantes en Madrid en el año 2000. En el año 2019, imaginemos que tiene 3,2 millones de habitantes. Por tanto, el número relativo sería la resta entre 3,2 millones menos 2,9 millones. Por tanto, el número relativo sería de 300.000, un valor positivo respecto al año 2000. Nuestro vídeo tiene una duración entre 4 a 7 minutos, con temas para toda la secundaria. Suscríbete ya. Ahora vamos a hacer un juego. Coge papel y lápiz. Resuelve. En nuestro primer ejercicio, el punto de referencia sería 0 a nivel del mar y el número relativo sería de menos 413. Sería menos 413 menos 0. En nuestro segundo ejercicio, el punto de referencia 0 grados Celsius y el número relativo sería de más 40.
nuestro punto de referencia, en este caso, sería de 20 kilómetros hora y nuestro número relativo sería 70 menos 20, igual a 50 kilómetros hora. Una curiosidad, ¿en qué año histórico vivimos? Pues depende. En números relativos todo depende. Depende de nuestro punto de referencia. Inicio de la era cristiana, vivimos en el 2019, pero si estuviéramos en China, estaríamos viviendo en el 4717.